¿Qué tal? Buenas noches. ¿No te impresiona todo esto de los dólares? La mitad del gabinete tiene la plata afuera, los argentinos compramos millones de miles de millones antes de las PASO, la gente que produce soja y maíz la guarda para ver si el dólar aumenta. Cuando vos querés asegurarte, cuando tenés un riesgo, ¿qué haces? Compras un seguro. Para los argentinos, cuando hay riesgo, el seguro es el dólar. Entonces, independientemente de... ¿Pero las elecciones eran un riesgo? ¿El resultado de las elecciones? La incertidumbre, digamos. Vos pensás lo siguiente. Primero, el problema, y yo lo insisto y lo repito hasta el cansancio, el problema no es el dólar, el problema es el peso. Argentina viene con una historia de nunca haber podido consolidar una moneda que sea fuerte. Creo que en los últimos 40 años le quitamos 13 ceros, procesos inflacionarios consuetudinarios, estructurales. El promedio de los últimos 50 años, la inflación es casi 70% anual, tomando los picos que estaba hiperinflación. Entonces, claramente no tenemos moneda y estamos empezando a reconstituir una moneda. Cuando hay incertidumbre política, se te llena de niebla el camino, en el auto vos frenás. Cuando hay algún riesgo, compras un seguro. El argentino, cuando hay incertidumbre política, lo que hace es compra un seguro, y el seguro es el dólar. Lo compra la gente de a pie, el mozo del restaurante donde vamos a comer, el empresario que de alguna manera no encuentra a lo mejor otro lugar para hacerlo, la gente de clase media, y el exportador, el que está en el campo, en vez de liquidar como pasó el mes anterior, liquidó menos de lo que tenía que liquidar, liquidó lo necesario y guardó el grano, que sigue siendo seguro, y eso de alguna manera repercutió en el mercado. Entonces, claramente, el problema, te insisto, de fondo no es el dólar, el problema es el peso, no tener mercado de capitales, no tener un sistema que te dé algún instrumento financiero de resguardo y tener una moneda que recién ahora empezás a dar la batalla en serio contra la inflación, provoca estos movimientos. ¿Y sirve tener las tasas de interés como las tiene el Banco Central para los LEVAX y para el mercado? ¿Les sirve eso en pos de justamente... Tasas altas. Exactamente, tener tasas 26, 26,5. Claramente, para tener una moneda fuerte hay que tener una tasa de interés real, o sea, la reconstitución del valor del peso es tener una tasa de interés real. Recordemos que venimos de 12 años de tasa de interés real negativa. ¿Quién se quería quedar con pesos o ponerlo en el banco? Porque al final del mes tenías menos poder de compra que cuando entraste. Ahora, esta es una transición. Si uno mira todos los documentos y todos los discursos del presidente del Banco Central, dice vamos a ir a una tasa de interés real entre el 3 y el 5%. Hoy esa tasa está muy alta, está al 9%. ¿Por qué? Porque todavía estás en una batalla contra la inflación que la estás dando solo con la política monetaria, con una política fiscal que todavía le genera cierto condicionamiento, porque tiene que salir no solo a financiar todavía parte del déficit, mucho menor de lo que se financiaba antes, sino tiene que salir a comprar los dólares que la tesorería sale a tomar al mercado como para poder financiar el déficit. Entonces, estamos yo creo que en una transición. La foto de hoy es una tasa de interés real muy alta que sirve a apuntarla, si querés, la reconstitución de la fortaleza del peso, pero claramente castiga la tasa de recuperación del nivel de actividad. Ahora, este gobierno dice, lo decía Alejandro Katterberg, la inflación va a ser menor los meses que vienen que la que hubo. Sin embargo, apenas terminó el conteo provisorio y se ha hablado de un triunfo de Cambiemos, apareció Aranguren diciendo, guarda, que después de las elecciones va a haber aumento de tarifa de vuelta. Sí, pero lo que dijo Aranguren no es ninguna novedad. No, no es novedad. No, ¿Cómo resiente o no la pelea contra la inflación? No, es cierto, pero acordémonos del año pasado. Primero, a finales del 2015, las tarifas solo cubrían el 10% del total de la energía consumida. Entonces, eso realmente no se podía mantener. El año pasado, con idas y vueltas que tuvo el gobierno, se hicieron audiencias públicas y se fijó el valor de la tarifa, tanto para luz y para gas, a finales del 2019. Estamos en un camino que se va recorriendo de aumentos parciales. Sí, pero te digo, hay que bancar. ¿Qué pasa con la inflación? Bueno, esta es la gran tensión de la política económica. Por un lado, vos tenés que quebrar la inercia inflacionaria y bajar la expectativa de inflación. En el medio que tenés un proceso todavía de reconstitución de tarifas, no solo tenés luz y gas, sino claramente yo calculo que entre noviembre y diciembre va a tener que haber un aumento de transporte. En general... Bueno, eso va a ser el punto a seguir. Un aumento de transporte es una cosa generalizada,
Digo, ha tenido las experiencias anteriores fuertes reacciones adversas. Es cierto, pero pero para poder el año que viene seguir con la disminución del déficit y poder volver a tener un sistema que funcione en base a incentivos. Digo, hoy pensá que el costo de la tarifa del transporte en Capital Federal y Gran Buenos Aires es 1/3 de lo que es el costo del valor. Entonces, esos aumentos pautados ya están de alguna manera considerados en lo que es la expectativa inflacionaria que se tiene para este año y para el año que viene. ¿Y cuánto influye, si es que influye, el boom o el crecimiento de los créditos hipotecarios en este contexto? Es decir, ¿son un factor de confianza, por llamarlo de alguna manera, en que la gente cree, como están casi todos atados a la inflación, que efectivamente va a bajar? Bueno, es una buena pregunta. Digo, el mercado recién se está desarrollando. Este año ha crecido a los números hasta el mes pasado 15% en términos reales, pero estamos hablando de un mercado muy chico. Ustedes piensen que el año pasado se dieron nada más que 7.000 millones de pesos de préstamos hipotecarios. El sistema piensa, los bancos, cuando charlas con los bancos privados, las proyecciones son que en 2 años pueden ser que se esté dando casi 10.000 millones de pesos por mes. Eso, la apuesta, digamos, y que el método UVA, digamos, que esto es el calzarlo contra la inflación y tratar de que la tasa de interés se desprenda, le permite, está asociado a la baja básicamente de la expectativa de inflación de la gente. ¿En dónde se va a sentir mucho el movimiento? Ahora todo el movimiento de préstamo hipotecario se nota en lo que es la compra de activos existentes, departamentos que ya estaban terminados y la gente está comprando esos departamentos. Yo creo que recién a partir del fin de año vamos a ver que esos préstamos van a empezar a movilizar gran parte de lo que es la inversión privada chica, que es la que hasta ahora no venía movilizándose, que en general es mucho más informal y que tiene mucho más impacto en los municipios del conurbano bonaerense. Bueno, esto parece destinado a un sector de la clase media baja, pero el otro día salió un dato del INDEC, bueno, a mí me impactó, hace falta 15.000 pesos para no ser pobre y 6.000 para no ser indigente. ¿Cómo se lee eso? Sí, bueno, esos son, por lo que ha sido el proceso inflacionario en los últimos años, te ha puesto de alguna manera ese piso, considerando lo que es el costo de la canasta básica, que en lo cual también te determina, porque el problema es, en general en el sector formal vos tenés gran parte de los trabajadores que están más o menos en ese nivel, por lo menos el 60-70% de los trabajadores están por lo menos pudiendo comprar ese mínimo. El problema es el mercado informal. Vos pensás que en Argentina tenemos un 25% promedio, entre 25 y 28 de empleo informal, pero en el conurbano bonaerense es el 45% del empleo informal. Y ahí tenés una disparidad muy fuerte en términos de lo que es el salario entre el sector informal y el sector formal. Dante, ¿cómo estás viendo, si es que estás viendo, el consumo? En el sentido de que el gobierno ha apelado, sobre todo en los últimos meses, a intentar incentivarlo. Creo que ahora hacia octubre van a intentar de nuevo, a través de diferentes métodos, intentar incentivar el consumo. ¿Seguís viendo todavía una disparidad entre sectores o se está empezando a acomodar el consumo y está empezando a crecer? No, si uno mira el consumo, está empezando a recuperar todavía levemente. El consumo, a diferencia del ciclo anterior, ya no crece anabólicamente sostenido por una política fiscal muy expansiva y una política monetaria muy expansiva. Crece en base a lo fundamental, que se esté recuperando el préstamo personal o los préstamos prendarios, eso están creciendo en términos reales todavía bajo, la recuperación del empleo en el margen que se está dando, pero también sectorial, servicios, construcción crece, cae industria, el salario real recién estos meses empieza a retomar en términos mensuales a estar un poco mejor. Ahora, cuando miramos el consumo todavía es muy heterogéneo y los indicadores no nos permiten mirar algunas cuestiones más estructurales. Ejemplo, claramente en el interior el consumo no ha caído o está creciendo, y en especial en el tema de alimentos. Cuando uno mira las cadenas regionales de supermercado, Danone, Madino, Jaguar, esas están creciendo en el interior. Cuando mirás los hipermercados de las cadenas más conocidas, que concentran sus bocas en el conurbano bonaerense, te diría casi el 70%, ahí todavía estás viendo, por lo menos hasta el mes pasado, caídas en términos reales. Sin embargo, en ese mismo lugar los locales de cercanía crecen, mientras que caen los hipermercados. Entonces, hay una recuperación todavía, si querés, más lenta de lo que han sido las salidas anteriores y bastante heterogénea. Y en especial, la heterogeneidad se te da mucho por región. El conurbano bonaerense, donde el impacto de las tarifas fue más fuerte, donde los problemas del desempleo informal son más fuertes, donde las industrias
que menos se están recuperando o no recuperaron todavía, se concentran mucho ahí, textil, calzado, algunas metalúrgicas, es donde todavía tenés el clima, si querés, más frío, la sensación más fría. Dante, mientras que todo el interior es distinto. nos queda un minuto, pero te quiero, ¿pasamos ya de los brotes verdes a un crecimiento o no la economía? A ver, la economía está en proceso de recuperación, ya está en proceso de expansión, ya van 3 trimestres seguidos que crece. Cuando vos mirás los indicadores de mayo y junio, hay solamente 2 actividades que están en negativo, que es petróleo, que es el tema de minería, y algo de lo que estaba en consumo residencial. Lo que pasa que esa recuperación todavía es más lenta que la salida de las crisis anteriores. Hay que hablar de recuperación. Solamente hay 2 sectores que están creciendo con respecto al pico del 2015, que es construcción y es básicamente el sector agropecuario. El resto está empezando a recuperar actividad. Dante, fue un gusto que hayas venido con nosotros. No, al contrario, muchas gracias. Sobre todo un domingo, muy amable. No, por favor.